Si hablamos de chorizos en Argentina, indudablemente es inevitable asociarlo con el choripán. Ya todos saben que el choripán en Argentina es una de las comidas callejeras típicas y que lo podés encontrar en cualquier lado, en una esquina, en una ruta, en un acontecimiento, en una fiesta, en una feria, siempre hay el choripán. Acá en Argentina es muy común, cuando vas por la ruta, ver hacia lo lejos, cuando te vas acercando, un montón de autos estacionados en la banquina, y eso quiere decir que hay una parrilla y seguramente hay también choripanes. Aprovecho esto para preguntar, del país donde ustedes viven, en la ruta, ¿con qué se encuentran habitualmente? Si pueden dejar en los comentarios, porque siempre es bueno saber eso. Volviendo a los chorizos, hoy le vamos a hacer una comida que también es bastante común y típica en Argentina, que son los chorizos a la pomarola. Lo vamos a hacer en un disco de arado. Es algo que sale muy rico, bien condimentado. Ya sabemos que el chorizo en sí tiene una preparación importante. Hemos hecho chorizo en el canal, que así al final del video se lo voy a dejar por si quieren verlo. Y lo vamos a hacer bien condimentado, chorizo a la pomarola. Y por supuesto lo vamos a terminar con un choripán a la pomarola. Que así los dejo con el video y espero que les guste. Acá tenemos unos chorizos puro cerdo. Yo lo primero que voy a hacer es, los voy a pinchar un poco y los voy a poner de cero con agua fría a hervir, más o menos unos 5 minutos, de 5 a 6, 7 minutos, pero una vez que el agua está hirviendo a contar, pero lo ponemos desde agua fría, porque si no, no queda igual. Entonces los pinchamos un poquito, así se desgrasan, y los metemos en la cacerola. Ahí está. Primero vamos a preparar todo, así después ya tenemos todo listo y podemos empezar la cocción en el disco. Además vamos a necesitar para esta primera parte cebolla, ají, morrón. Yo agarré de los 3 colores, después mucho no se va a notar, pero no importa. Un poco de ajo y unos tomates. Lo vamos a pelar, yo te voy a mostrar cómo lo vamos a pelar, y ese lo vamos a cortar en cuadraditos, pero después igual le vamos a hacer la pomarola. Esto lo vamos a cortar en tiritas, así tipo pluma. Yo ahora lo voy a cortar y te voy a mostrar, porque necesitamos que quede como una consistencia. Y esto lo cortamos así, que quede pluma. Finito, pero bueno, no tan finito. Y lo cortamos en tiritas. Tiritas más o menos así. Los 3 morrones, esto se lo vamos a sacar porque no suma y no lo necesitamos. Si ves que se hacen muy grandes, lo podemos cortar por la mitad, pero no chiquititos, cuadraditos chiquititos, no. Ahí está. Ahí está, algo así. Y para el tomate lo vamos a pelar, entonces le vamos a hacer un tajito así en cruz acá abajo y le vamos a sacar esta parte, que es lo más duro, que después no lo vamos a querer. Y vamos a hervir en un tarrito un poco de agua. Esto se lo sacamos, es la parte más dura. Vamos a hervir en un tarrito de agua
y lo vamos a poner y se va a desprender solo la piel. Ven ahí cómo se está ya desprendiendo, mira, ya sale sola ahí nomás. Buenísimo, mucho mejor de lo que esperaba. Bueno, este ya lo sacamos y ahora lo termino de pelar bien. Ahora después, mira, así de fácil. Ponemos el otro. Esto después lo vamos a cortar en cuadraditos y lo vamos a reservar para el final, para cuando esté ya todo hecho. Y acá sí ya tenemos nuestro disco preparado. Ya vamos a empezar a hacer nuestros chorizos a la pomarola al disco. Bueno, ahora sí, ya vamos a empezar con nuestros chorizos a la pomarola. Lo primero, un poquito de aceite, no mucho. Y yo ya voy a empezar a poner, mirá cómo va eso, nuestros chorizos que ya están hervidos. Le saqué por supuesto todo el hilo. Mierda. Perdón. Quedó chico el asador, justo, el disco. Entonces lo vamos a dorar un poco, porque así como que están muy pálidos. Entonces si no los doramos, no va a entrar por los ojos y no van a quedar bien. Y vamos a darle un dorado. Los chorizos ya están cocidos, un poco hervidos, para desgrasarlos. Porque la grasa que queda, si no, no es muy rica. Y así vamos a dorarlos un poquito. Y ya lo vamos a empezar a terminar todo. Así va quedando, vamos a hacerlo un poquito más. Necesitamos que estés bien doraditos. Esto ya está como para sacarlos. Ahí. Perfecto. Acá ya mismo ya le ponemos la cebolla. Esto va a quedar hasta que esté más bien transparente. Hay que sacar, ves que se va desarmando sola los pedacitos que estaban unidos, ¿sí? También le vamos a tirar todos los morrones. Vamos a esperar que se cocinen un poquito y después vamos a ir agregando el resto de las cosas. Os revuelvo un poco porque está muy caliente el disco, no quiero que se queme.
No le agregué nada de aceite, lo poco que quedaba de antes, más lo que salió un poco de los chorizos, que ya igual estaban desgrasados. Eso solo. El ajo se lo vamos a poner al final, porque si lo ponemos ahora se puede quemar y eso va a dar un sabor amargo que no queremos que nos pase. Bueno, entonces ahora nuevamente le agregamos los chorizos. Vamos a hacer con un dibujito más o menos lindo si podemos. Así. Esto es al principio, después como entren estaría bien. Vamos a agregar vino. Yo le voy a agregar un Chenin Chardonnay, que es un poco más dulce y creo que va a sumar un montón. Mira lo que es esto, bueno. 1 litrito de vino. Y ya le vamos a agregar nuestra pomarola. Esto sí que hace la diferencia. Un poquito de azúcar para cortar la acidez. Sal. Esto igual después se le puede ir agregando. Yo le voy a poner un poquito de ají molido. Y un poquito de pimentón que a mí me gusta y mucho. Y le vamos a agregar el resto de los tomatitos que habíamos cortado en cubitos. Y esto ahora lo mezclamos. Mira. Wow. Lo que es esto. Esto ahora tenemos que dejar hasta que se forme una buena salsa, que terminen de cocinar bien la cebolla, los morrones, y que el chorizo se impregne con el resto de la salsa. Esto ahora lo tapamos y lo dejamos que el fuego haga su efecto. Y ahora sí le agregamos el ajo, que ya no se va a quemar. El fuego está lento. Queremos un buen producto. Esto también se puede cortar los chorizos en pedacitos, pero como nosotros lo vamos a comer en sándwich, los hice enteros. Así bueno. Bueno, esto ya se ve muy bien, pero todavía le falta.
Bueno, uno de los que viene me vio con esta cosita de madera, cucharita, y me trajo esto, que así ya lo vamos a poner en práctica, en uso. No lo dejamos descansar, nada. Revolver un poquito, ya que tenemos una cuchara más grande. Y vamos a acomodar de nuevo los choris. Bueno, esto todavía le falta, pero ya podemos ir viendo vamos a ir viendo cómo está esto. Está muy caliente, eso sí. Bueno, me parece que el resultado va a ser bueno. Vamos a esperar a que se termine de amalgamar todo. Bueno, díganme si hay alguna otra forma de probar esto que no sea así. Vamos a ver cómo está esto. Esto ya casi está. Bueno, esto creo que ya está. Miren lo que es esto. Así ahora los voy a sacar del fuego, los voy a poner en una bandeja y vamos a decir si los comemos en sándwich esto. La verdad que se ve, lástima que no pueden sentir el aroma, pero está impresionante. Mira el colorcito. Bueno, vamos a probar. Acá tenemos nuestro pancito. Bueno, creo que es un poquito grande, pero bueno. Oh, tremendo pan, ¿eh? Pero no me quiero quedar con las ganas. Bueno, acá sobró un pedacito, esta puntita igual no me gustaba. Y así. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para cortar los choris. Oh. Esto sí que se ve muy bueno. Miren lo que es esto. Bueno, lo voy a ir armando de a poquito porque ya veo que no puedo. Entra más de uno, buenísimo. Son chorizos muy grandes estos. A ver. Bueno. Díganme en los comentarios qué les parece.
Ahora le vamos a poner, bueno, acá vamos a poner medio magenta. Yo creo que es una comida, un sándwich digno. Bueno. Ahora sí. Acá tengo. Esto no vamos a desperdiciar nada. Hasta la última migaja. Esto ya no sirve más. Acá tenemos esto. ¿Qué más se le podría poner a este sándwich? No se me ocurre ahora. Esto sí. Tengo a los comensales esperándome. Tienen miedo que no les alcance. Pero el que los hizo siempre tiene ese poquitito de ventaja. Vamos a ver esto. Tendría que haber cortado todo. Qué mal momento para que se caiga. Ahora sí, lo podré comer. Se hizo un poquito grande, me parece, ¿no? Pero bueno. No van a poder creer. Muy tierno el chori. Hoy es 1 de mayo, me olvidé de decirle que así es un buen momento para festejar el Día del Trabajador. A ver. Realmente salió muy rico. No me gusta hablar con la boca llena, pero no me queda otra. Esto, la única forma que hay de acompañarlo es con un buen vaso de vino. Yo creo que hoy me lo merezco. Por supuesto, del pingüinito. Vamos a probar también el vino. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a seguir probando un poquitito más de este. No me da la boca. Y bueno, ya saben, yo me voy a terminar de comer esto, me va a llevar un rato. Como digo siempre, voy a terminar porque si no, como digo siempre, si les gustó el video, suscríbanse al canal, es gratis y me ayuda mucho a seguir haciendo estos videos. Vamos a seguir un poquito más. A ver. Voy a tener que empezar como en la tele, que me escriban papelitos y me escriban para que me digan qué tengo que hacer y qué no. Están así atrás. Pero bueno, hago lo que pueda. Nos vemos en el próximo video.